Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de reflexión. Hoy quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas y el evangelio de la misa de este día, 4 de octubre de 2021. Hoy ofrecemos nuestra oración por nuestros hijos, sobrinos y nietos. Por favor, escribe sus nombres en los comentarios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizá se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: Echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos, ¿quién tiene la culpa de esa desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿Por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: Agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esa tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre, no nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez, durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley
y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del buen samaritano es una historia narrada por Jesús, en la cual cuenta la historia de un hombre a quien le habían robado, golpeado y dejado por muerto. Mientras estaba luchando por su vida, varias personas que pasaron a su alrededor decidieron no ayudarlo, hasta que un samaritano, con una visión diferente sobre la religión, decide ayudarlo. Esta importante parábola nos enseña sobre la forma en la que Dios quiere que todas las personas interactúen entre sí, dándose la mano en señal de ayuda, rompiendo con todo tipo de barrera religiosa y racial que pueda existir. Muestra cómo Dios quiere que todos los hombres logren llevarse bien, sin importar la manera en que éstos le adoren. Esta parábola nos enseña 2 puntos importantes: la misericordia que deben tener los hombres con aquellos que están más necesitados, y muestra cómo los no judíos también pueden apegarse a la ley y con ello alcanzar la vida eterna. Para entender bien el trasfondo de esta parábola, es importante entender que los samaritanos eran un pueblo sumamente despreciado por los judíos, ya que eran vistos como mestizos y porque además practicaban la idolatría. Es por esta razón que Jesús menciona al samaritano en su historia, porque era tanto el odio que se tenían entre sí, judíos y samaritanos, que la última persona que podría haber ayudado a un judío era un samaritano, y sin embargo, fue de él de quien logró obtener ayuda. Esta parábola forma parte de las parábolas de la misericordia y fue narrada por el mismo Jesús para poder así ilustrar de forma clara las virtudes que eran la guía para que los hombres practicaran la piedad y la santidad. Es una historia que además narra cómo el espíritu de la ley debe ser cumplido, poniendo en primer lugar el amor al prójimo. Es por medio de esta parábola que se muestra cómo la fe debe de ser puesta en manifiesto por medio de las obras, logrando revolucionar el concepto de la fe en el pueblo judío.